Chicos, muy buenas noches. Antes que nada, se escucha y se ve la pantalla normal. Sí, Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar el día de hoy día. Vamos a repasar lo que hemos hecho esta mañana. Eh, hemos entrado al tema de estática. En el tema de estática es una parte del tema de dinámica. O bueno, con lo que ya hemos visto en el tema de dinámica, estática se nos va a facilitar. ¿Estática qué es? Es el estudio de los cuerpos en reposo traslacionalmente y rotacionalmente. Les explicaba qué era la traslación. Lo que era un movimiento traslacional era cuando un cuerpo, digamos, A, se mueve de un lugar a otro. ¿No ven? Este es el cuerpo A. Entonces hay un movimiento. Esto con aceleración. Eso es la traslación. ¿Y ahora qué era la rotación? La rotacional era cuando el cuerpo se mantenía en el mismo lugar, pero este daba vueltas. Es decir, teníamos el cuerpo A y este daba vueltas. ¿Me esperan un momento? Ya, perdón. Ahora sí, continuando, uno era traslacional y otro era rotacional. Cuando el cuerpo está en ambos estados en reposo o su velocidad es constante, podemos decir que el cuerpo está en equilibrio. Que era rotacional, que tenemos el cuerpo A y empieza a dar vueltas. Digamos, con respecto a este punto, empieza a dar vueltas así. Entonces ahí tampoco ya no está en equilibrio rotacional. Entonces, ¿cómo logramos esto? Para que el cuerpo esté en equilibrio traslacional, tenemos las tres ecuaciones. Esto es equilibrio traslacional. Y estas ecuaciones ya las hemos visto. Era la de la primera ley de Newton. Era la primera, sumatoria de fuerzas en X iguales a cero. Sumatoria de fuerzas en Y iguales a cero y sumatoria de fuerzas en Z iguales a cero. Ya, si se cumplen estas tres condiciones, ya sea en tres dimensiones o manejando estos dos nomás en dos dimensiones, podemos decir que el cuerpo va a estar en un equilibrio traslacional. Y ahora, ¿cuándo el cuerpo está en un equilibrio rotacional? Esto es simplemente utilizando una ecuación, que es la sumatoria de momentos respecto a un punto O igual a cero, o sumatoria de torques respecto a un punto O igual a cero. Estos dos son lo mismo, ya son lo mismo. Solo varía la simbología, porque el momento varía de un libro a otro. Ya, pero estas dos ecuaciones simplemente son una. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, hemos mencionado. Esto son problemas de cuerpos que tienen una dimensión definida. Es decir, tenemos, digamos, una base y esta está articulada en un cierto punto. Aquí hay una articulación y esta está anclada a una pared. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros, digamos, aplicamos una fuerza acá? Entonces, si aplicamos nosotros una fuerza ahí, se va a generar lo que es un momento. ¿Ya? Un momento que es la fuerza por la distancia. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahí se va a entender más. Pero eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Para que el cuerpo esté en equilibrio, tiene que estar en equilibrio traslacional y en equilibrio rotacional. Ya. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar el conocimiento de la tercera ley. Ahorita esto era la primera ley y esto es la tercera ley. ¿Qué decía la tercera ley? Era la fuerza de un cuerpo A sobre un cuerpo B es lo mismo que la fuerza del cuerpo B sobre el cuerpo A, pero en dirección contraria. ¿No? Esas ecuaciones más que todo y bases de geometría y trigonometría. Ahora vamos a entrar a los problemas. Vamos a ver este primer problema. Ya, menciona sobre tres rodillos de los cuales de los cuales uno tiene doble diámetro que los otros dos. Se asocia una cuerda tirante con una tensión T, conocida. Hallar las reacciones entre los rodillos de mismo diámetro y los rodillos de distinto diámetro. ¿A qué se refiere con reacciones? En estos rodillos hay puntos de contacto. Entonces ahí existe una reacción, es decir, una reacción debido al contacto de este cuerpo lo vamos a llamar A sobre este cuerpo B. Pero también hay aquí otros puntos de contacto y este es un cuerpo C.
Entonces C empuja con una cierta fuerza a A, así como también B empuja con una cierta fuerza a A. Entonces, estas fuerzas con las que empujan se llaman de acciones. ¿Ya? Esto lo podemos llamar las de acción de C y esto lo podemos llamar las de acción de B. Y lo vamos a manejar así entonces. Este es el cuerpo A. Vamos a hacer más aquí. No se ve. Ya. Este es el cuerpo A, este es el cuerpo B y este va a ser el cuerpo C. Entonces aquí en el punto de contacto, como les mencionaba, se genera una de acción. Esa es la sección de B sobre A y esta es la sección de C sobre A. Y esto lo vamos a llamar reacción de B y reacción de C. Eso es básicamente lo que me pide que calcule el problema. Ahora, de dónde puedo obtener estas dos incógnitas? ¿De dónde es que las puedo sacar? Y al igual que en el tema de dinámica, nos vamos a apoyar en diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Ya, un diagrama de cuerpo libre, recordando que era dibujar a un cuerpo por separado, es decir, a este cuerpo A lo vamos a aislar de los dos cuerpos y vamos a dibujar qué fuerzas existen sobre él. ¿Qué más tenemos acá? Con una tensión T conocida, me dice. Esta T la vamos a manejar como dato y esta T es la tensión que existe en la cuerda que está aquí al costado. Aquí es T, T, aquí también hay T, aquí hay una tensión T. Para el cuerpo C aquí está la tensión T y para el cuerpo C ahí está la tensión T. Esta T la vamos a manejar como dato. Hallar las reacciones entre los rodillos de mismo diámetro y los rodillos de distinto diámetro. Otro dato más que me da, me dice, uno tiene doble diámetro que los otros dos. ¿Qué quiere decir? Si este rodillo B, no se ve, perdón, no se ve mucho. Ya. Este rodillo B tiene un cierto radio que lo podemos llamar R. Este rodillo A tiene el mismo diámetro que lo vamos a llamar R. Y este rodillo C, ¿qué condición cumple? Me dice que tiene el doble de radio de estos dos. El problema dice diámetro, pero es lo mismo decir que tiene radio R y este va a tener el doble de radio. ¿No ve? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde puedo obtener estas dos incógnitas? Las obtengo del diagrama de cuerpo libre. ¿De quién lo vamos a hacer? Del cuerpo A. Entonces vamos a dibujar el cuerpo A. Ya, ese es el cuerpo A. Otra cosa más, los nudillos no me hablan nada de su peso, así que lo vamos a asumir despreciable. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el rodillo A? Tenemos aquí arriba lo que son las tensiones. Aquí hay una tensión y hacia abajo hay otra tensión. ¿Qué otra fuerza más? Las fuerzas de reacción. La primera fuerza de reacción de cuerpo B sobre el cuerpo A y la segunda fuerza de reacción del cuerpo C sobre el cuerpo A. ¿Ya? Esto lo vamos a llamar T, T, reacción de B y reacción de C. ¿Qué más tenemos que dibujar? Tenemos que dibujar un sistema de referencia. Hacia arriba eje Y y de la derecha eje X. Ahora podemos aplicar las ecuaciones, pero antes que nada, ¿qué tenemos? Esto va a lo largo del eje X, eje Y, eje X. Pero la reacción de es una resultante, es decir, tiene componente en X, así como también tiene componente en Y. Tengo que realizar una descomposición de esa fuerza. Vamos a hacer eso entonces, antes de aplicar las ecuaciones. ¿Ya? Esta reacción RC tiene esta componente. Hacia la izquierda y otra hacia la derecha. No, perdón, hacia arriba. ¿Qué más necesito para descomponer? Un ángulo. Ya, puede ser el ángulo de aquí o el ángulo de ahí. Es indistinto. Pero ¿de dónde es que yo obtengo un ángulo? Y eso lo vamos a ver en la geometría de acá. Vamos a hacer otro dibujo para esto. Ya. Acá nosotros, ¿qué podemos observar en este gráfico? Podemos observar que aquí indirectamente también nos da dibujadito un triángulo, ¿no ve? Para forma de apoyo. ¿Qué pasa si, digamos, dibujo una línea aquí? Ahí.
¿Qué es lo que podemos, qué es lo que se ha formado aquí? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, todo esto. ¿Qué más? De acá, esto, la distancia de la circunferencia del centro hacia cualquier punto es igual al radio r, ¿no ve? Entonces, esta línea que nosotros tenemos aquí, ¿cuánto valdría? Valdría r. Luego, esta distancia desde el centro hasta este punto igual vale r, y la distancia desde la otra circunferencia hasta su centro vale 2 veces r. ¿Qué es lo que se forma? Se forma líneas, una línea recta. Ve acá. ¿De cuánto? R más 2R me da 3 veces R. De acá podemos hallar este ángulo. ¿Y para qué nos va a servir? Van a ver. Ya, acá entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Podemos aplicar senos. Seno de tita igual cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? R. Sobre la hipotenusa. 3 veces R. Anulamos R con R. Nos va a quedar, un momento. Ya. Entonces acá podemos pasar este seno como seno a la menos uno. Vamos a tener tita es igual a seno a la menos uno de un tercio. Ya. Un momento, calculadora. Ya. Eso nos da 19,5 grados. Ya. ¿Por qué es que he determinado ese ángulo tita? La sección R nosotros la podemos encontrar aquí. ¿No ve? Ahí está la sección RC. ¿Qué podemos hacer? Tenemos esta línea vertical que hemos dibujado aquí, pero podemos sacarle una paralela acá. Esta paralela va a ir justamente acá. Ahora nuevamente, tienen que recordar el título. Tenemos dos rectas paralelas, una secante. Uy, me salió feo. Vamos a dibujarlo. Ya, tenemos dos rectas paralelas y tenemos una secante. Este ángulo tita que aquí se forma, se vuelve a repetir acá. Entonces, por eso es que vamos a aplicar eso. Tenemos ese ángulo tita y se va a repetir aquí. En nuestro dibujo, ese ángulo tita va a estar acá. Entonces, con la ayuda de ese vamos a realizar la descomposición. Esta componente de acá comparte ángulo con la resultante. Por lo tanto, va a ser RC multiplicado por el coseno de tita. Y la componente que sobra sería RC multiplicado por el seno de tita. Ya está, ya hemos descompuesto la fuerza. Ahora sí vamos a aplicar las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Vamos a hacer primero para Y. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en Y. Pueden hacer para cualquiera primero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Y otra cosa importante, hacia arriba es positivo. ¿Qué fuerza va hacia arriba? Esta. Entonces acá tenemos RC multiplicado por el coseno de tita. Otra fuerza que vaya en el eje vertical no la tenemos. Bueno, tenemos esta, la tensión, menos la tensión, y esto es igual a cero. De acá, la tensión me decía aquí en el enunciado que era conocido, entonces la puedo manejar como dato. De aquí, ¿qué tendría de incógnita? RC y la tensión sería un dato. El ángulo igual es conocido. Puedo despejar RC. Esto va a ser igual a la tensión sobre el coseno de tita. La tensión sobre coseno de tita. Tita vale 19,5 grados. Entonces la reacción en C valdría
Ahora voy a reemplazar 1/coseno de 19,5. Eso me va a dar 1,06 multiplicado por t. Y esta sería la respuesta para ese primer inciso. Es una respuesta literal, puesto que no hay un valor para t, pero se asume que t es conocida. Unidades, newtons, unidades de fuerza. Ya hemos determinado la reacción C. Esa era la reacción que tiene el cuerpo C, el rodillo C sobre el rodillo A. Ahora vamos a utilizar la otra ecuación, sumatoria de fuerzas en X iguales a cero. Estamos aplicando estas ecuaciones de acá. Como estamos en 2D, entonces basta con las primeras dos. Acá, fuerzas que van a lo largo del eje X. Tenemos primeramente la tensión positiva. Voy hacia la derecha, positiva. Hacia la izquierda está yendo esta y está yendo esta. Esas son negativas. Menos la reacción de B, menos la reacción de C multiplicado por el seno de tita. Igual a cero. De acá T es conocido, RC es conocido, RB es la incógnita. Entonces la reacción de B lo voy a despejar. Me va a quedar tensión menos la reacción de C multiplicado por el seno de tita. Ya está. Entonces la reacción de B va a ser igual a T menos la reacción de C, 1,06 por T, por el seno de tita, 19,5 grados. Reacción de B. De acá podemos sacar factor común, tensión. Va a ser 1 menos 1,06 por el seno de 19,5. Y de acá reemplazamos. En la calculadora vamos a reemplazar 1 menos 1,06 por seno de 19,5. Y con eso obtendríamos 0,65 por t. Y esta sería la solución al siguiente inciso, o a lo siguiente que nos pedían. La reacción del cuerpo B sobre el cuerpo A. Ahora ambos valores me han dado positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido que me ha asumido para estas dos son correctos. ¿Ya? Al final, al inicio me he asumido esos sentidos. Yo no sabía que las fuerzas iban en esa dirección, solo lo asumí. ¿Qué hubiese pasado si alguna era negativa? Pues simplemente que me he equivocado de signo y habría que invertir la fuerza para que esté correcto. ¿Tienen preguntas de este problema? Ya. Vamos a pasar al siguiente. Y esto es un cálculo auxiliar. Ya. Vamos a hacer el siguiente. Este es igual sencillo. Problema 7. Muy bien, ¿qué nos dice este? Un alambre horizontal sostiene una esfera uniforme sólida de masa m. En la mañana lo que hemos hecho para este problema es que a esta masa le hemos dado un valor. Aquí me lo está dando como conocido igual, pero hemos asumido esta masa 10 kilogramos. Ya para que nos dé un valor numérico al final. Sobre una rampa inclinada que se eleva a 35 grados. Está hablando de la rampa de acá, por arriba de la horizontal. La superficie de la rampa es perfectamente lisa y el alambre se coloca en el centro de la esfera, como se indica en la figura. Inciso A. Elabore un diagrama de cuerpo libre para la esfera. Inciso B. ¿Qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja la esfera? Aquí, entre la superficie y la esfera, hay una fuerza de contacto, ¿no ve? Y esta es la fuerza normal, la fuerza con la que le empuja la rampa a la esfera. Eso, me está pidiendo el valor de la normal. Inciso C, ¿cuál es la tensión en el alambre? Aquí en el alambre va a tener una tensión. Eso es lo que me pide calcular. Ya, ya que tenemos aquí el dibujo, aquí vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Uy, perdón. Ya, vamos a hacerlo acá. Esto es nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos a hacer el inciso A. Elabore un diagrama de cuerpo libre para la esfera.
¿Qué fuerzas están sobre la esfera? Ahora tiene masa la esfera. Entonces, por lo tanto, va a tener un peso. Acá. ¿Cuánto es su peso? Masa por gravedad. ¿Qué más tiene la esfera? Aquí hemos dicho una fuerza normal. ¿Cuál es la condición de la fuerza normal? Que tiene 90 grados con respecto a la superficie. ¿No ve? Esa es la normal. Ya, ¿qué otra fuerza más? Tenemos la tensión. Aquí. Esto es tensión T. No hay ninguna otra más. Son esas tres fuerzas las que tenemos. ¿Qué más vamos a dibujar? Nuestro sistema de referencia. Eje Y, eje Y, eje X. Ya está. Ya hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre, ya hemos dibujado el sistema de referencia, ya hemos dibujado las fuerzas que están presentes. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ya está esto. Inciso B, la fuerza normal. Me pide calcular esto, pero para calcular esto, ¿qué necesito? Esta fuerza está inclinada. Yo no la necesito inclinada. Yo necesito en sus ejes Y y X. Entonces vamos a realizar una descomposición. ¿Ya? Acá esta fuerza tiene una componente X y acá tiene una componente Y. Uy, mi pulso está feo. Ya. Componente X, componente Y. ¿Qué más necesito? Un ángulo. ¿No ve? ¿Dónde se replica este 35? Ahora, este 35 está entre una recta horizontal. Acá nosotros tenemos una recta horizontal. Y esta recta inclinada. ¿No ve? Esta rampa inclinada. Esa es recta. Entonces es válido decir que ese ángulo de 35 se encuentra en aquí. 35 grados. ¿Ya? Entre la recta horizontal y esta rampa. Ahora, entre la fuerza normal y esta superficie, acá nosotros tenemos 90 grados. Por lo tanto, aquí nosotros, ¿qué ángulo tenemos? Tenemos el ángulo de 55 grados. ¿Por qué? Porque 55 más 35, 90 grados. Ya. Entonces, con eso dicho, vamos a realizar la descomposición. ¿Esta componente cuánto va a ser? Normal multiplicado por, como este ángulo está entre la resultante y esta componente, va a ser coseno de 55. Y para esta otra va a ser normal por seno de 55 grados. Grados. Ya está. Ya hemos hecho eso, entonces podemos aplicar la primera y la segunda ecuación. Bueno, estas ecuaciones de aquí arriba. Esta y esta. Ya. Ahora sí. Sumatoria de fuerzas en el eje X. A ver, nos conviene hacer primero en Y. ¿Por qué? Porque directamente vamos a tener la normal para despejar. En Y igual es a cero. Hacia arriba es positivo. ¿Qué fuerzas tenemos hacia arriba? Tenemos primeramente la normal por el seno de 55. Fuerzas que van hacia abajo, el peso, masa por gravedad. No tenemos ninguna otra. No tenemos rozamiento porque me dice que está en una rampa perfectamente lisa. Aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento es igual a cero. Ya está. De acá, ¿cuál es incógnita? ¿Cuál es dato? Esto es dato, esto es, no, perdón, esto es incógnita y estos son datos. Entonces simplemente tenemos que despejar la normal. Masa por gravedad va a ir a sumar y esto va a ser seno de 55. Masa, ¿cuánto vale la masa? 10. La gravedad, 9,81. Esto sobre el seno de 55 grados. Entonces, con eso la normal es 10 por 9,81 sobre seno de 55. 120 al redondeo. 120 newtons. ¿No ve por qué? Esto está en kilogramo y esto está en metros sobre segundo cuadrado. Esas dos unidades multiplicadas me dan newtons. Luego vamos a hacer la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero. ¿Ya?
En este punto ya hemos determinado la normal. Esto ya es conocido. Nos falta la tensión. Acá, esa la podemos hacer utilizando esta ecuación. Sumatoria de fuerzas en X iguales a cero. Me dice que todo lo que va a ir hacia la derecha va a ser positivo. ¿Qué tenemos? Tensión y esta otra va hacia la izquierda. Menos la normal por el coseno de 55 igual a cero. De acá la tensión podemos despejar. Va a ser la normal por el coseno de 55. Un momento, me dan. Ya. Entonces, la tensión podemos despejar. Bueno, ya está despejada. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la normal? 120 por el coseno de 55. Vamos a ingresar esto a la calculadora. Esto nos da 68,8 newtons. Ya está. Esto es la solución. Solución. Y eso ya es conocido. Muy bien. Ya tenemos esto. Ya estaría resuelto el problema. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ya, vamos a pasar al siguiente, el último. Muy bien, nos dice, tres bloques se encuentran según la figura, cuyos coeficientes de fricción son los mostrados. Si el sistema está en reposo, determine la fuerza U, me menciona acá. Está mal, esto es la fuerza P, requerida para mover el bloque de 600 newtons. Este. Inciso B, la tensión. Acá lo que me pide es la fuerza P. Inciso B, la tensión en el cable del bloque la tensión en el cable entre el bloque de 200 y 400. Aquí me pide la tensión. La tensión es requerida para mover el bloque de 400 newtons. Acá nosotros vamos a encontrar una tensión, pero también tenemos que calcular qué tensión necesitamos para nosotros mover este bloque de 400 newtons. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos esto, el coeficiente de deslizamiento entre el bloque de 600 y la superficie, y el coeficiente de deslizamiento entre el bloque de 200 y el bloque de 600. Acá más el coeficiente de deslizamiento entre el bloque de 400 y la superficie. Muy bien, con eso vamos a realizar el problema. Vamos a empezar por el inciso A. La fuerza P es requerida para mover el bloque de 600 newtons. Entonces, todo empieza de un diagrama de cuerpo libre. Siempre. En estática y dinámica, todo lo van a lograr si hacen un buen diagrama de cuerpo libre. Y ese siempre es el primer paso, usualmente. Ya, acá tenemos el bloque de 600 newtons. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el bloque de 600 newtons? Tenemos la fuerza P. ¿Qué otra más? Este bloque tiene un cierto peso. Ya, esto es el peso de 600 newtons. ¿Qué más? Aquí lo vamos a colocar diagrama de cuerpo libre del bloque de 600 newtons. Ya, ¿qué más? Tenemos una fuerza de empuje de la superficie hacia el bloque. Eso es la fuerza normal. Luego, el bloque de 200 ejerce su peso aquí sobre el bloque de 600. ¿Y cuánto sería su peso? De 200. ¿No ve? Entonces, aquí va a haber la fuerza de 200 newtons. Esto lo vamos a posar para que no se confundan. Y acá vamos a colocar 600 newtons. ¿Qué más? Me dice que existe rozamiento, ya, entre esta superficie y esta superficie. La fuerza de deslizamiento se opone al movimiento. El bloque de 600 quiere moverse hacia la izquierda, por lo tanto, estas van a ir hacia la derecha. Esto le vamos a llamar fuerza de deslizamiento 2 y esto fuerza de deslizamiento 1. ¿Ya?
¿Por qué hacia esa dirección? Porque el bloque se está moviendo hacia la izquierda. O bueno, su intención es moverse a la izquierda. Entonces, las fuerzas de deslizamiento van en contra de ese movimiento. Por eso es que tienen la dirección de estas hacia la derecha. Esas más vamos a anotar en el diagrama de cuerpo libre. Fuerza de deslizamiento 2, fuerza de deslizamiento 1. Muy bien. ¿Ya que son iguales estas? La fuerza de deslizamiento 1 igual al coeficiente de deslizamiento 1 por la normal y la fuerza de deslizamiento 2 igual al coeficiente 2 por la normal 2. Este le vamos a llamar 1 y esto es la normal 1, ya del primer cuerpo. La normal 2 es la fuerza normal del cuerpo 2, ya del bloque de 200 newtons. Para eso tenemos que realizar otro diagrama de cuerpo libre. Ya, pero vamos a sacar las ecuaciones de acá primeramente. Vamos a hacer primero sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje vertical? Fuerzas que van hacia arriba, positivas, fuerzas que van hacia abajo, negativas. Tenemos la normal 1. Fuerzas que van hacia abajo, 600. Otra que va hacia abajo, 200. Esto es igual a 0. De acá, ¿qué podemos obtener? Que la normal 1 es igual a 800. ¿800 qué? Newtons. Muy bien. Ya aquí ya tenemos un datito. Ya hemos aplicado sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. Hacia la derecha me dice positivo. Aquí nos estamos olvidando algo. El sistema de referencia. Y, X. ¿Lo ve? Ya, fuerzas que van hacia la derecha. Fuerza de deslizamiento 2 más la fuerza de deslizamiento 1 menos P. Esto es igual a 0. De acá nosotros podemos despejar P. P va a ser igual al valor que nosotros queremos determinar. Esto es fuerza de deslizamiento 2 más fuerza de deslizamiento 1. ¿Cuánto vale la fuerza de deslizamiento 2? El coeficiente de deslizamiento 2 por la normal 2 más la fuerza de deslizamiento 1. Coeficiente 1 por la normal 1. De acá esto es dato, dato, dato. La única incógnita que tenemos es P y la fuerza normal 2. Muy bien, ¿de dónde vamos a obtener la fuerza normal 2? Del diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? Del bloque de 200. Entonces volvemos a dibujar este bloque. Este bloque es de 200 newtons. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos sobre el bloque de 200? Uno era la tensión, otro era su peso. Su peso es de 200 newtons. ¿Qué otra fuerza más vamos a llegar a tener? Ah, de acá, esta era la normal 2. La fuerza de empuje, la fuerza de empuje de la superficie de 600 al bloque de 200. Ya, esa es la normal 2. Este cuerpo de 600 actúa como una superficie y eso le empuja al cuerpo de 200. Eso es la normal 2. ¿Qué más? Tenemos también aquí lo que es en su base la fuerza de deslizamiento. En este caso, esta tensión es horizontal y le quiere desplazar al cuerpo hacia la derecha. Por lo tanto, su fuerza de deslizamiento va a ser igual a hacia la izquierda, contraria al movimiento. Y eso por tercera ley de Newton nos sale bien. ¿Por qué? Porque aquí esa misma fuerza la hemos dibujado hacia la derecha. Por tercera ley de Newton, en otro cuerpo o en el... ¿Se recuerdan, no ve? Tenemos dos cuerpos. Este es el cuerpo A y este es el cuerpo B. La reacción que hace A sobre B es igual a la reacción que hace B sobre A, pero en dirección contraria. Esto es lo mismo. La fuerza de deslizamiento en el cuerpo A es hacia la derecha y la fuerza de deslizamiento en el cuerpo B es hacia la izquierda, en dirección contraria. Ya, pero otro criterio era, como este cuerpo se quiere mover hacia la derecha, la fuerza va a ir en contra de eso, entonces va a ir hacia la izquierda. De acá vamos a aplicar lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y iguales a 0. Eje X, eje Y. Ya, de acá, vamos a hacer ahí. Ya. Fuerzas que van hacia arriba, positivas. Tenemos la normal 2 menos el peso de 200. Eso es igual a 0. Entonces acá la normal 2 va a ser igual a 200 newton. Ya está, con eso podemos ya resolver el problema. ¿Cuánto era el coeficiente de deslizamiento 2? Era el de arriba, 0,5. Multiplicado por la normal 2, 200. Más el coeficiente 1, 0,6 por la normal 1, 800. Esto nos da 580 newtons. Y eso es la solución al inciso 1.
Inciso B lo podemos obtener de acá. Ya hemos utilizado sumatoria de fuerzas en Y. Ahora podemos utilizar sumatoria de fuerzas en X. Fuerzas que van hacia la derecha, positivas. La tensión contraria, la fuerza de deslozamiento. De acá podemos despejar la tensión. Vamos a tener que esta es igual a la fuerza de deslozamiento. 2. ¿Cuánto es la fuerza de deslizamiento 2? Es el coeficiente de deslizamiento 2 por la normal 2. ¿Cuánto es el coeficiente de deslizamiento 2? 0,5. ¿Cuánto es la normal 2? 200. Entonces vamos a tener la tensión de 100 newtons. Y eso es la solución al inciso B. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de 400 para determinar qué tensión se necesita para que éste se mueva. Tenemos hacia aquí la tensión, tenemos la normal y tenemos el peso. Este es su peso. Ahora la tensión lo queremos desplazar hacia la izquierda, por lo tanto su fuerza de deslizamiento 3 va a ir hacia la derecha. Nuevamente, sumatoria de fuerzas en el eje Y iguales a cero. Fuerzas hacia arriba positivas, eje Y, fuerzas hacia la derecha positivas. Tenemos la normal menos el peso. Pero ¿cuánto era su peso? De 400. Entonces la normal va a ser igual a 400 newtons. Y esto lo vamos a llamar normal 3, normal 3, normal 3. Y finalmente sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Hacia la derecha positivo, entonces fuerza de deslizamiento 3 menos la tensión igual a cero. Esta es una tensión prima por si acaso, no es la misma que tenemos acá de 100. De acá despejamos esta. Esta es igual a la fuerza de deslizamiento 3. Eso es el coeficiente de deslizamiento 3 por la normal 3. ¿Cuánto vale el coeficiente de deslizamiento 3? Acá me da que es 0,3 multiplicado por la normal 3 de 400. De acá tenemos la tensión prima. Esa es la tensión requerida para poder desplazar el cuerpo de 400 newtons. Y esa sería la solución al inciso C. Esto es al inciso B y esta es al inciso A. ¿Alguna consulta? Creo que nos queda menos de un minuto. Estos son los problemas que hemos resuelto en clase. Van a estar consultando su examen al ingeniero, por si acaso. ¿Cuándo es? Me comentaron hoy día que no quedaron en